Bueno, pues gracias al Señor, hermanos, estamos pues ya listos de nuevo para predicar la palabra, para bendecir nuestras vidas por medio de su palabra, y qué bueno que podemos estar aquí saludándote. De hecho, pues quiero mandar un saludo a nuestro hermano Roberto, ¿verdad? Que estuvo un poquito malito de su salud en esta semana, pero recibe un saludo, hermano Roberto. Dios te bendiga. Hay que seguirle echándole todas las ganas con el Señor Jesucristo y esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, como Pablo le dijo a Timoteo. Te bendecimos a ti y a tu familia, hermano Roberto. Bueno, y continuando, hermanos, con la serie que estamos exponiendo de la carta a los filipenses, pues vamos a seguir adelante con ella en esta mañana, y nos encontramos situados en el capítulo 2 de Efesios, en la carta a los Efesios, una carta que nos ha estado bendiciendo enormemente en nuestras vidas. Es una carta hermosa, una carta muy inspiradora para la vida de la iglesia, y confiamos que así como el Señor nos ha estado hablando a aquellos que estamos predicando en este lugar, cuando abrimos la Biblia y empezamos a buscar la palabra que Dios quiere que prediquemos, Dios nos ha estado hablando primeramente a nosotros y posteriormente a ustedes, amados hermanos. Entonces, vamos a seguir adelante con Efesios capítulo 2. Y vayan a su Biblia y vamos a leer del versículo 19 al versículo 30. Ahí es donde estamos situados. Dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos de nuevo, hermanos. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, que tú bendigas el mensaje de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, que es el inspirador de tu palabra, infalible, poderosa, inerrante, tomándola y llevándola a nuestros corazones y a nuestras mentes, Padre, y que seamos afectados poderosamente por esta palabra, que es como el martillo que quebranta la roca. Gracias te damos. Me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
En esta mañana, hermano, el mensaje que quiero compartirles tiene como título el perfil de un verdadero siervo de Dios. El perfil o las características o las huellas, como tú lo quieras llamar. El perfil de un verdadero siervo de Dios. El énfasis de Pablo hasta hoy, ya caminamos por el capítulo 1, estamos caminando por el capítulo 2, ya para entrar al capítulo 3. Y el énfasis de Pablo hasta ahorita que ha hecho a los filipenses es que ellos vivan de una manera digna del evangelio, como se los dijo en el capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio, para que ya sea que vaya a verlos o que esté ausente, yo pueda escuchar, dijo el apóstol Pablo, que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hasta hoy ese ha sido el énfasis por donde hemos caminado, ese ha sido el énfasis del apóstol Pablo, poniéndose él mismo como ejemplo de aquel que vive dignamente del evangelio de Jesucristo. Él ya habló acerca de sus prisiones en el capítulo 1, donde dice que sus prisiones habían sido habían redondado, habían sido resultado de que el evangelio se estuviera propagando. Así que pues él estaba viviendo dignamente del evangelio de Cristo, aún en la persecución. También les dijo a los filipenses, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que crean en Él, sino que también sufran o padezcan por Él el mismo conflicto que han visto en mí y ahora oís que hay en mí. Y Pablo en el capítulo 2 les recuerda acerca de Cristo. No hay mayor ejemplo más excelente o no hay modelo más perfecto que Cristo de humildad, sumisión y obediencia. Les da el ejemplo de Jesucristo, como David predicó ese mensaje abrazando la actitud de Cristo en ese precioso pasaje que es como un himno. Entonces Pablo les da el ejemplo de Jesucristo, el máximo ejemplo de Jesucristo, para que a la luz del ejemplo de Cristo ellos puedan vivir como luminares del mundo. Como el mensaje que predicó la semana pasada Adolfo, que se llamaba Viviendo a la luz de Jesucristo. Para que ellos pudieran vivir a la luz de Jesucristo, de este ejemplo, y los animaba también a que se ocuparan en su santificación, en su salvación con temor y temblor, para que puedan resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación perversa. Y también él dice que estuvieran arraigados o asidos de la palabra. Y el apóstol Pablo dice, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo y no haya corrido en vano mi carrera. Él fue lo que les dice a los filipenses, no haya ser que yo haya corrido mi carrera en vano, aún a pesar de que pueda entregar mi vida como un sacrificio derramado por la fe al servicio de ustedes. Tremendo mensaje hasta hoy hemos escuchado. Y habiendo dicho esto, hermanos, pues pasemos al pasaje que vamos a exponer, que es del versículo 19 al 30. Y hay una situación aquí inusual en las cartas de Pablo. Regularmente el apóstol Pablo, cuando daba algún informe acerca de planes de la iglesia o de viajes, regularmente él lo hacía al principio o al final de las cartas. Y aquí se encuentra algo inusual. Aquí hay un informe de un viaje justamente a la mitad de la carta, pero yendo más allá de que solamente es un informe de cómo va a ser este viaje, cómo luce este viaje o cuál es el propósito de este viaje, más bien Pablo estaba siendo muy intencional por lo que ya ha venido diciendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2,
Él está siendo muy intencional para tomar a dos personajes y ponerlos como ejemplo, a Timoteo y a Epafrodito, para ponerlos como ejemplos de aquellos que adoptaron la actitud de Cristo, que abrazaron la actitud de Cristo, y esperaba también que fuera el estilo de vida congresional de los filipenses. Entonces, vamos a ver dos perfiles. Vamos a ver el perfil de Timoteo. Empecemos con Timoteo. En el versículo 19 y 20 dice: espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de su condición. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Pablo dice que Timoteo es un hermano que tenía el mismo sentir que Pablo. Él dice, no hay nadie como él que tenga el mismo sentir que hay en mí. Y el deseo de Pablo para enviar a Timoteo en este viaje que él estaba planeando, Pablo esperaba que los filipenses fueran alentados al saber de él, y al mismo tiempo Pablo tuviera también el consuelo para escuchar cuál era el estado en el que se encontraban los filipenses. Entonces, la misión de este viaje de Timoteo, esa preparación del viaje de Timoteo, era con el propósito de llevar y traer consuelo, aliento mutuo por este viaje entre Pablo y los filipenses. Porque Pablo dice, así yo pueda tener buen ánimo, alentarme al saber de la condición espiritual en la que están ustedes. Y podemos ver entonces que la condición de la iglesia en Filipenses, y no solamente de la iglesia de los filipenses, sino de todas las iglesias que Pablo plantó en sus viajes misioneros, era algo que le afectaba profundamente al apóstol Pablo. Él no era indiferente a las luchas que enfrentaban los cristianos en las diferentes iglesias. No era indiferente. En Gálatas capítulo, por citar un ejemplo, vamos a Gálatas ahí, busca Gálatas capítulo 4, versículo 19, como un ejemplo de cuál era el sentir de Pablo aquí en la iglesia de Gálatas. Él dice, hijitos míos, en el versículo 19 del capítulo 4, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces vemos que en el corazón del apóstol Pablo había una enorme y profunda preocupación por la vida espiritual de las iglesias, de los creyentes. De tal manera que él usa la figura de una mujer embarazada, de una mujer que da a luz con dolores de parto. Esa es la figura que usa el apóstol Pablo. Una mujer dando a luz con dolores de parto. Seguramente, ¿verdad? Si tú has tenido la oportunidad de entrar a ver cómo nacen tus hijos, puedes ver que es una experiencia pues angustiosa y dolorosa. Muchos de nosotros que nos decimos hombres, ¿verdad? Al ver eso, pues a lo mejor nos flaquean las piernas y posiblemente no haya haber más de uno que se haya tenido que salir afuera porque quizás se pudo desmayar nomás de ver y de tener la impresión, ¿verdad?, de que es una experiencia dolorosa y angustiosa, pero después, cuando traen al bebé a la madre, todo eso se olvida, ¿verdad?, al ver la hermosura, al ver ese bebé en los brazos de la madre, se pierde ya esa experiencia y se queda grabada ahí como una experiencia inolvidable. Entonces, para Pablo, trabajar
en la vida espiritual de los creyentes era semejante a eso. Él trabajó en la iglesia en Galacia, ¿verdad? Y cuando vio que la iglesia en Galacia estaba como dándole espaldas al evangelio y buscando otro evangelio, hablando de los que estaban judaizando, volviéndolos a la ley, Pablo empezó a decir: tengo dolores de parto de nuevo. Entonces, pastorear personas, hermanos, se parece a eso. Pastorear personas, preocuparse por la vida espiritual de las personas, se parece a eso, luce como eso. Y para darte otro ejemplo, vea a Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 5 al 8. Vea esa cita y esto nos va a ayudar también a comprender el corazón de Pablo, nos va a ayudar a entender cómo era afectado profundamente por la condición espiritual de los creyentes. Dice el versículo 5 del capítulo 3: por lo cual yo, no pudiendo soportar más, fíjate en qué condición se encontraba el apóstol Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resulte en vano. Pero cuando Timoteo, aquí vemos a Timoteo involucrado en esto, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. De esa dimensión era el estado preocupante de Pablo por las iglesias. Si ustedes están perseverando en la fe, si la iglesia está creciendo, desarrollándose, creciendo, dando frutos espirituales, creciendo, entonces nosotros vivimos, dice, porque nos vemos firmes en la obra. Wow. Para Pablo, escuchar las noticias que trajo Timoteo fue como volver a la vida, hermanos, de escuchar cómo estaban los de Tesalónica. Entonces, imagínate el corazón de Pablo. Y Pablo llama a Timoteo como a alguien que tenía el mismo sentir que él. Alguien que se está preocupando genuinamente por el estado de ellos. Y la razón por la que Pablo envía a Timoteo es porque no existía ninguna otra persona que pudiera ocupar el lugar de Timoteo. Porque era del mismo sentir de Pablo, el mismo sentir que él. El versículo 19 que él dice que él se preocupaba a Timoteo, se preocupaba y se interesaba por el estado espiritual de ellos. Y esta palabra del mismo sentir, hermanos, tiene el significado o conlleva la idea de almas gemelas o ser de la misma alma. Y todos nosotros, yo creo que en nuestra juventud tuvimos un amigo que era nuestra alma gemela. Seguramente tú ya te estás recordando de eso, de que todos nosotros tuvimos, cuando fuimos jóvenes, un amigo que era como nuestra alma gemela, en el que todas las cosas entre él, nuestro amigo, entre él y nosotros, pues eran afines. Todas las cosas entre nosotros dos eran afines. El mismo gusto por la música, por los deportes, por la comida, los mismos anhelos. Era un alma gemela y nos identificábamos con él porque tenía el mismo sentir que nosotros. Pero poniéndolo y bajándolo a Pablo y Timoteo, ellos también eran de una misma alma o eran almas gemelas en cuanto
al cuidado pastoral, en cuanto a la preocupación por el avance de la iglesia. Eran como dos almas que latían al mismo compás. Como dije anteriormente en un mensaje hace 2 semanas, eran como dos relojes sincronizados para que sus campanas resonaran al mismo tiempo. Entonces, nadie como Timoteo, que tuvo el mismo sentir que Pablo. Pablo había dicho a los filipenses anteriormente: sean de un mismo sentir, unánimes entre vosotros. Y pone a Timoteo como alguien que está siguiendo este patrón o estilo de vida, lo pone como modelo. También en el versículo 20, volvamos ahí, vuelve a Filipenses de nuevo. Voy a darte tiempo que busques de nuevo en tu Biblia Filipenses 2, donde estamos ahorita estacionados. En el versículo 20 dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se preocupe por vuestro estado. Timoteo fue un hombre que hizo a un lado sus propios intereses por los intereses de los demás. Alguien que se preocupaba intensamente, profundamente por el estado espiritual en los que estaban los filipenses. Y no solamente los filipenses, ya vimos que estuvo involucrado en Tesalónica. Y cuando Pablo escogió a Timoteo para que lo acompañara a servir, seguramente Timoteo, hermanos, como muchos de nosotros, tuvo que tomar la decisión de renunciar progresivamente a todas sus ambiciones y sus planes personales. Y digo progresivamente porque eso es lo que hace el Señor cuando iniciamos en el campo del servicio. Yo creo que nadie de nosotros, ¿verdad?, fue como Timoteo, o posiblemente haya testimonios de alguien que haya dejado absolutamente todo como Mateo y siguió al Señor. Pero regularmente la misma experiencia con otros siervos, con otros pastores, nos damos cuenta que es ir dejando progresivamente, como Pablo, como seguramente Timoteo lo hizo, todas sus ambiciones personales, todos sus planes, todos sus proyectos. Sabía Timoteo que le vendrían, por ese sacrificio, vendrían pues muchos frutos espirituales, mucha satisfacción espiritual en su vida, pero definitivamente también le demandaría una vida de sacrificio, una vida de mucho sacrificio. Pablo había dicho, ¿verdad?, en el capítulo 1, cuando dijo en el versículo 15 al 17, Pablo anteriormente había dicho a los filipenses: todos buscaban sus propios intereses y no los de Cristo. Versículo 21 de este mismo capítulo, pero en el capítulo 1 también lo menciona. Él dice: ¿sabes qué? Algunos están predicando el evangelio, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia o por contienda. Los unos predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y posiblemente se refería a esto que Pablo le está diciendo en el versículo 21 a los filipenses: porque todos buscan lo suyo propio. Posiblemente Pablo se está refiriendo a esos predicadores. Y déjame decirte algo: estos predicadores que de alguna manera con su conducta hacían sentir a Pablo una profunda tristeza porque buscaban sus propios intereses y no los de Cristo, Pablo también experimentó desilusión en la obra misionera. No fue la única desilusión que Pablo enfrentó. Déjame decirte que algunos de sus más cercanos colaboradores, por tomar el ejemplo, Demas,
dejó de servir a Pablo en la obra porque ya no quiso seguir poniendo su vida por los intereses de otros, sino que empezó a vivir por sus propios intereses. Demas es mencionado en la carta a Filemón. Acompáñame ahí a Filemón. Filemón, versículo 24, 23 y 24. Al final de la carta, Pablo dice, saluda finalmente y dice, te saluda Epafras, no sé cómo se pronuncia este nombre. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí lo presenta como un colaborador. Sin embargo, si vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9, Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas, el que había mencionado en Filemón, su colaborador, porque Demas me ha desamparado amando más a este mundo. Y en el versículo 16 de este mismo capítulo dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no se les tome en cuenta, no se les tome en cuenta. Dejaron de ser fieles al ministerio, se hicieron inconstantes, inestables y desertaron. Salieron por la puerta más fácil, que es el desertar. Rompieron relaciones con Pablo, pero Pablo no se amargó por eso, Pablo se repuso, no se amargó por eso, de tal manera que dice, no se les toma en cuenta, y se apoyó en la gracia de Dios, se apoyó en la gracia del Señor. Yo creo que, hermanos, no hay más algo que te afecte profundamente, no hay una tristeza más grande que cause esto, ver desertar a hombres, a mujeres del ministerio, de la obra. Sobre todo cuando son jóvenes y tienen toda una vida por delante. Es algo triste, es algo triste. Pablo lo vio, Pablo lo experimentó y posiblemente nosotros le tendremos que experimentar si el Señor así lo quiere. Pero yo no quiero presentarte a un Timoteo como un gigante espiritual. Yo no estoy hablando de su perfil, pero no te lo quiero presentar como alguien que fue un gigante espiritual. Timoteo también tuvo sus luchas, como todos los creyentes tienen sus luchas, como yo tengo mis luchas, como tú tienes tus propias luchas. Pablo le dice, ¿verdad? Ten cuidado con las pasiones juveniles. Pablo le dice también que Dios no le había dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo tuvo sus propias crisis emocionales, pero se mantuvo fiel al Señor, no desertó, se mantuvo fiel al lado de Pablo sirviendo al Señor. Y es impresionante, hermanos, lo que Timoteo mostró, ese corazón de siervo, porque cartas que fueron escritas en la prisión como Filipenses, las que estamos predicando, como Romanos, como Efesios, como Colosenses, todas estas cartas fueron escritas en prisión. Y adivine quién estaba al lado de Pablo, Timoteo, ahí al lado de Pablo. Cartas también como Segunda de Corintios, Primera y Segunda de Tesalónica, y estaba a su lado Timoteo. Se mantuvo fiel ahí, sirviendo al Señor al lado de Pablo. Y esto que estamos
hablando de este perfil de Timoteo que dejó sus propios intereses por los intereses de los demás, en un mundo en el que vivimos como hoy, pues quizás no sea tan digno de vivir de esta manera, pero el creyente está llamado a hacer esa obra, hermanos. Y para que suceda esta obra, hermanos, para que pueda suceder esta obra en la vida de los creyentes, de pasar de una vida centrada en nuestros propios intereses, para que nuestra propia vida se ocupe por las necesidades de los demás, tiene que haber una obra profunda del Espíritu Santo. Tiene que haber una obra sobrenatural y profunda del Espíritu Santo. Porque quizás tú y yo, hermanos, hemos tomado decisiones ocasionales cuando somos desafiados por la palabra de Dios y nos levantamos de nuestros asientos y en la hora de la oración, ¿verdad? Decimos, Señor, a partir de hoy, Señor, te voy a servir. A partir de hoy me voy a rendir como nunca. Y siendo honestos, hermanos, siendo honestos, porque yo mismo lo he experimentado. ¿Cuánto tiempo nos durará ese deseo? ¿Cuánto tiempo? Solo el Espíritu Santo, a través de una obra poderosa del Espíritu Santo, puede sacarnos de una vida egocentrista para vivir una vida cristocéntrica. Y eso es lo que hace Dios en la vida del creyente. El tercer y última característica o perfil de Timoteo es que Timoteo fue probado y salió aprobado. Volviendo ahí a Filipenses, el versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ya conocen ustedes los méritos de Timoteo. Y Pablo se refiere aquí a una palabra, mérito, como hacer referencia a alguien que tiene entereza de carácter o alguien con carácter aprobado. Los filipenses conocían muy bien a Pablo. Él le dijo, ustedes conocen sus méritos. En el primer viaje misionero, ya en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo llega a Derbe, a Listra, y se encuentra con Timoteo, con un joven discípulo llamado Timoteo, y que los hermanos de Listra daban buen testimonio de él. Entonces Pablo lo invita a incorporarse, ¿verdad?, al equipo misionero en el que se encontraba Silas y él. Y se va Timoteo con Pablo. Ellos conocían muy bien a Timoteo. Ustedes conocen sus méritos. Y esta palabra también tiene la idea de examinar algo para ponerlo a prueba. Examinar algo para ponerlo a prueba. Timoteo entonces, hermanos, fue puesto a prueba en el campo misionero, ahí donde fue puesto a prueba, en el campo de batalla, y salió aprobado. Salió con entereza de carácter aprobado, porque había sido examinado y había sido probado en medio de la obra misionera. En segunda de Timoteo, solamente para tomar este versículo y para que veamos por lo que pasó Timoteo al lado de Pablo. Segunda de Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, hablando de Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Entonces, tenemos a un Timoteo que sufrió persecuciones, un Timoteo que vivió una vida sacrificial,
en la obra de Jesucristo. Tenemos a un Timoteo, ¿verdad?, que siguió la misma conducta, el mismo propósito de Pablo y salió aprobado. Y una de las características de ese perfil de Timoteo es que dice que él sirvió a Pablo como un hijo sirve a su padre. Timoteo me sirvió como un hijo al padre ha servido, dice. Los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo sirvió a Pablo como un padre espiritual. Fue obediente. Se sometió gustosamente al liderazgo de Pablo. Y eso dice mucho, hermanos. Eso nos dice muchísimo de la relación íntima que había entre ellos. Como una relación entre un padre y un hijo. Entre las cosas de estas historias maravillosas que han sucedido en el COVID, por lo que estamos viviendo en el COVID, yo leí una noticia que en España hubo un muchacho que acompañó a su padre al hospital. Un joven de España que rehusó dejar el hospital, rehusó de dejar a su padre solo y se mantuvo en esa habitación junto con su padre que estaba entubado, muy grave, a punto de perder la vida. Estuvo ahí sin salir de la habitación, acompañando a su papá. Después de 36 días, sale fuera del hospital haciendo la señal de la V de la victoria. Hizo la señal de la V de la victoria porque juntos, padre e hijo, habían vencido el COVID, juntos. Y una de las preguntas que le hicieron los reporteros allá afuera, le dijeron, ¿qué te ha enseñado esto que has hecho con tu padre? Y él dijo, lo que me ha enseñado esta experiencia que tuve con mi papá es que me ha ayudado a conocer a mi padre. Me ha ayudado a conocer a mi padre. Entonces, Timoteo tenía una relación muy, muy íntima con Pablo. Pablo envió, de hecho, a Timoteo a la iglesia en Corintio y lo presentó como mi hijo amado y fiel en el Señor. Pablo no dice que Timoteo era su servidor personal. Vea el versículo 22, dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo ha servido conmigo en el evangelio. Pablo no está diciendo que Timoteo era su servidor personal. Él dice, él ha servido junto conmigo en el evangelio. Ellos servían al Señor juntos, en un compañerismo amoroso, sin competición. ¿Recuerdan el consejo que Pablo les dijo anteriormente a los filipenses? Nada hagáis por contienda ni vanagloria. Ellos eran servidores del Señor, servían al Señor juntos en un compañerismo amoroso, no competitivo. Pablo y Timoteo eran siervos que hacían la obra del Señor juntos. Y déjame decirte una cosa, hermano, si no hay llaneros solitarios en la obra del Señor. No existen llaneros solitarios en la obra del Señor. Pablo tuvo sus colaboradores, sus más cercanos, para extender el evangelio. Y déjame decirte que tampoco hay supersiervos que puedan hacer la obra del Señor solos. Yo quiero agradecer por mis hermanos excelentísimos aquí en Comunidad Gracia Redentora. Doy gracias por la vida de David y su familia que han servido fielmente en este lugar, por la familia de Adolfo,
su esposa, que han servido fielmente, y por todos aquellos que están desempeñando un ministerio en este lugar. Somos todos siervos del Señor, todos estamos sirviendo al mismo Dios. Gracias por sus vidas, hermanos. Entonces, Timoteo es un ejemplo, hermanos. Timoteo es un ejemplo de los más dignos de imitar, sobre todo por la juventud de hoy. Aquí tenemos algunos de nivel de preparatoria, otros de universidad, otros de secundaria. Y este es un gran testimonio de Timoteo, digno de imitar por ustedes, que son pues los siervos, que son los pastores, los misioneros, los maestros, cuando nosotros ya no estemos. Terminando con el perfil de Timoteo, entremos al de Epafrodito. De Epafrodito no se mencionan muchos detalles. No se menciona, ¿verdad?, el tiempo que llevaba como creyente. No se menciona si tuviese un ministerio desempeñándose en la iglesia. Epafrodito simplemente fue presentado por los filipenses como un mensajero. Era un mensajero, simplemente un mensajero, pero había una característica enorme en ese mensajero. Tenía un corazón de siervo, tenía un alma de siervo este Epafrodito. De tal manera que cuando Pablo lo regresa de nuevo a los filipenses, les dice: a los que son como él, son dignos de tenerlos en alta estima. Entremos al perfil de Epafrodito. En el versículo 25 dice Pablo: mas tuve por necesario enviarles Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Pablo lo subió a un nivel de colaborador y compañero de milicia. Esto habla también de que Pablo tuvo una profunda relación afectuosa con Epafrodito. Imagínate Pablo, hermano, que era el líder más grande y respetado de la iglesia primitiva. Llamó prácticamente a un desconocido como su colaborador. ¿Qué es un colaborador? Simplemente es una persona que trabaja al lado de otro, que están trabajando al lado de otro, a la par, conjuntamente uno con el otro. Pero esta idea, hermano, de colaborador, esta idea de esta palabra de colaborador, encierra otro significado. De que no solamente eran dos trabajando, ¿verdad?, ayudándose mutuamente, conjuntamente o a la par del otro, sino lleva la idea de que en ellos había un compañerismo afectuoso, no simplemente una relación impersonal y oficial. ¿Qué quiere decir con esto? Que Epafrodito no simplemente era el ayudante de Pablo, el servidor de sus necesidades. No quiere decir que cuando a Pablo necesitaba tinta, papel, le decía a Epafrodito: ¿sabes qué? Se me acabó la tinta, por favor ve por ella. Se me acabó el papel, por favor ve a comprar papel. Epafrodito, caliéntame el agua para tomarme un buen café. No era simplemente servidor de él. Era su amigo íntimo, de tal manera que lo coloca como su colaborador y compañero de milicia. Un compañero de milicia, dos soldados peleando en una misma batalla, que tienen el mismo rango militar, dos soldados rasos teniendo el mismo rango militar, recibiendo órdenes del mismo capitán, peleando juntos contra las fuerzas opositoras. Pablo se bajó al nivel de Epafrodito.
Y él dijo que era servidor de sus necesidades, servidor de mis necesidades. Es un soldado juntamente conmigo. Lo que ocurría en esta cultura romana era que, pues, el Estado no se hacía responsable por atender las necesidades de los presos. Esa tenía que ser provista por familiares, por amigos más cercanos. Cosas como la comida, que son tan elementales, tenía que provenir de familiares o amigos. Eso es lo que hizo Epafrodito. Dijo: yo quiero ser el mensajero y el servidor de Pablo. Mensajero y servidor de Pablo. Y lo que hicieron estos filipenses, hermanos, al enviar no solamente al mensajero, que era Epafrodito, enviaron juntamente con Epafrodito los recursos o los fondos para que Pablo también fuera sustentado. Y no solamente entonces se convirtió en ese mensajero, sino que Epafrodito se convirtió en un siervo incansable sirviendo a Pablo, sirviendo a Dios y sirviendo a Pablo. Dice que Epafrodito sirvió a sus necesidades entonces. Epafrodito también expuso su vida por el Evangelio, por la obra de Cristo. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. El versículo 30 dice: porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces vemos a un Epafrodito que sonaba muy parecido a Pablo. Él estaba enfermo, hermanos. No sabemos de qué enfermedad, pero dice que estaba enfermo. Y el versículo 26 dice que él estaba profundamente angustiado porque los filipenses habían enterado de que él había enfermado. Suena como Pablo, ¿verdad? Suena como Pablo en el capítulo 1 cuando dice: porque Dios me es testigo de que cómo los amo a todos entrañablemente en Cristo. Es muy parecido a Pablo. Y Epafrodito no es que estaba preocupado por el estado de su enfermedad. Él no estaba preocupado por su enfermedad que lo puso en riesgo de perder su vida, sino más bien estaba preocupado por la angustia de los filipenses, sus amados hermanos allá en Filipos. Pablo tendría que enviar de nuevo a Epafrodito con el propósito de que los filipenses recibiesen aliento y se gozaran de ver de nuevo a Epafrodito. Entonces, Epafrodito fue enviado de regreso por Pablo. No quiere decir que Epafrodito se cansó de servir a Pablo. No fue enviado de regreso por esa causa, porque se haya cansado de servir a Pablo, o porque quizás a lo mejor no le asentó el clima, la comida de ese lugar, o porque no se llevaba muy bien por los soldados, ¿verdad? No. Él estuvo dispuesto a arriesgar su vida exponiendo el bienestar personal por la obra de Cristo. Y déjame decirte una cosa, hermanos. Déjame decirte una cosa que quizás pasamos por alto. Ser servidor y ayudante de las necesidades de un preso, pues era algo que lo podía poner en alto riesgo. Porque si César consideraba que realmente Pablo era una amenaza, inmediatamente iba a dar la orden para que fuese ejecutado. Y eso lo ponía en riesgo como su colaborador, lo ponía en riesgo de ser arrestado, puesto en cautiverio y quizás ejecutado también.
Entonces, vemos que Epafrodito fue un regalo para Pablo. En ese tiempo en el que estuvo en la prisión, fue un hermoso regalo para Pablo. Como muchos de los que han venido a nuestras vidas y han sido regalos para la obra, regalos para nuestra vida espiritual, hermanos que han estado con nosotros, considerados como un regalo que han beneficiado enormemente nuestras vidas espirituales, que han estado ahí con nosotros en tiempos de decadencia, en tiempos de abundancia, en tiempos de enfermedad, en tiempos de salud. Pero déjame preguntarte algo. ¿Sería difícil para Pablo desprenderse de Epafrodito? Enviar de regreso a su amado amigo, a su colaborador, a su compañero de milicia. ¿Le sería difícil a Pablo hacer esa decisión? Estando en la cárcel, ¿quién más lo iba a servir, hermano? Como él. Pero déjame decirte que Pablo sabía que perder a su amigo Epafrodito sería ganancia para los filipenses. Sería ganancia para ellos y lo envía de regreso y lo presenta como un siervo que es digno de tenerlo en alta estima. Déjame concluir ya. Las vidas de estos dos ejemplos que Pablo pone para los filipenses, los testimonios de Timoteo y Epafrodito, son dignos de imitar. Son dignos de imitar. Y hermanos, viendo estos dos ejemplos de vida, pienso que yo estoy muy lejos de poder imitarlos. Pablo dijo: ser imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto es lo que precisamente hicieron Timoteo y Epafrodito. Timoteo y Epafrodito imitaron al Cristo que vieron en Pablo. Imitaron al Cristo que vieron en Pablo. La iglesia de hoy, hermano, está urgentemente necesitada. Estamos pasando por tiempos cruciales en el que necesitamos nosotros hombres como ellos, mujeres como ellos, que vivan dignamente del evangelio, que abracen la actitud de Cristo. Hagámonos una pregunta, hermanos. A la luz de estos dos ejemplos de vida, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Empezando conmigo. Eso es lo que yo me estaba preguntando cuando estaba estudiando esta parte de la escritura. Quiero empezar conmigo. ¿Cómo estamos nosotros? Empezando conmigo y los que servimos aquí. Yo, hermanos, sinceramente yo quiero pedirles perdón. Yo quiero pedirles perdón porque no he sido un siervo que he puesto los intereses de los demás primeramente antes que los míos. Porque quizás no he sido del mismo ánimo que ustedes. Posiblemente yo he fallado al liderazgo, en no ser un colaborador y compañero de milicia. Y ahora que están hablando las autoridades, ahora que ya empezaron a hablar las autoridades, que se ve la luz al final del túnel y que están diciendo las autoridades sanitarias, están mencionando que vamos a retornar ya a nuestra vida social, a restablecer la economía, después de haber estado casi 2 meses en cuarentena. Y ellos están llamando a este regreso, hermanos, lo están llamando como la nueva normalidad. Así lo están llamando.
Y en cierta manera tienen razón, porque yo primeramente yo no quiero volver a la normalidad como cristiano. Yo no quiero volver a la normalidad, porque es precisamente esa normalidad nuestro problema como cristianos. No podemos volver a la normalidad. No podemos volver a la normalidad. Necesitamos un nuevo comienzo en nuestra vida cristiana. Yo quiero un nuevo comienzo, hermanos. Yo quiero un nuevo comienzo como esposo, como padre, como hijo, como hermano, como siervo de Dios. Quiero un nuevo comienzo. ¿Tú quieres un nuevo comienzo para tu vida cristiana, hermano? Jesucristo fue el modelo perfecto para que nosotros abracemos la actitud que hay en Cristo. Fue el modelo perfecto de humildad, sumisión y obediencia. Para el apóstol Pablo fue el modelo a seguir. Un hombre que ocupó el rango más alto posiblemente de la iglesia primitiva. Fue el ejemplo también para el joven pastor Timoteo. Y lo fue también Cristo un ejemplo para un simple creyente que solamente tenía el título de un mensajero con alma de siervo. Y también seguirá siendo Cristo el ejemplo para nosotros como iglesia. Quizás a lo mejor tú tendrías algún argumento de decir, Pablo fue el apóstol Pablo. Él tenía, ¿verdad?, toda la responsabilidad de imitar a Cristo en su vida. Puedes decir también, Timoteo fue un pastor de la iglesia, de una iglesia, tenía también que imitar la vida de Cristo. Pero ¿dónde nos deja parados, hermanos? Epafrodito, un simple mensajero, ¿verdad?, que no tenía ningún cargo en la iglesia, que no era un gran teólogo, que no era un gran maestro, que no era un gran músico. Todos nuestros argumentos se caen con Epafrodito. Y déjame decirte algo, amigo, que me escuchas. Si hay alguien detrás de esta cámara que no tiene a Cristo como su Señor y como su Salvador, déjame decirte a ti, querido amigo, que Jesús murió en la cruz del Calvario por tus pecados. Jesús murió para el perdón de tus pecados, para que tuvieses vida eterna. Porque Timoteo y Epafrodito se convirtieron en siervos para servir a Pablo. Pero Cristo se despojó de sí mismo, siendo Dios, y se hizo hombre y tomó forma de siervo. Timoteo y Epafrodito se sometieron en obediencia para servir a Pablo como un padre espiritual. Pero Cristo se humilló a sí mismo y se hizo obediente, sometiéndose a la voluntad de su Padre. Timoteo y Epafrodito estuvieron dispuestos a morir y fueron fieles al llamado que recibieron para servir a Dios. Y en respuesta, Pablo los presentó como siervos dignos de alta estima. Jesucristo se despojó de sí mismo siendo igual a Dios para convertirse en un esclavo y servir a pecadores como nosotros. Se humilló y fue obediente hasta la muerte en la cruz, cumpliendo fielmente el plan redentor de Dios. Y Dios le dio el más alto honor
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es lo que hizo Jesucristo por ti, querido amigo. Y esa obra poderosa que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario afectó profundamente a dos hombres, tres hombres con Pablo, Timoteo y Epafrodito. Hermanos, para pasar entonces, quiero concluir con esto, para pasar de una vida centrada en nuestro propio bienestar a una vida para ocuparse de las necesidades de los demás, se necesita una obra profunda del Espíritu Santo haciendo viva la palabra en nosotros que somos la iglesia de Jesucristo. Oremos, hermanos, en esta mañana. Padre, te damos gracias